Buenos días, Padre Celestial. Gracias por darme un día más. Este día muy especial. Escuchando medicina espiritual. Tu palabra es mi alimento. Mi corazón está abierto. Moldea mi pensamiento. Eso es lo que quiero. Con el pastor Isaías como tu vocero. Medicina espiritual es la bendición que espero. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y bueno, mis hermanos, le doy gracias al Señor por el privilegio. Para mí es un privilegio una vez más poder compartir con ustedes medicina espiritual. Y el día de hoy, mis hermanos, tenemos un momento tan especial que el Señor nos permite de poder hablar sobre un tema que yo sé que es fundamental en nuestra fe. Y el día de hoy vamos a estar hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a hablar en la perspectiva y quiero compartir con ustedes sobre esta perspectiva de nuestro Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora, el libro de Hebreos habla muy extensamente y establece a Jesús como sumo sacerdote. Pero, ¿qué realmente significa esto? Es un tema profundo realmente, que si lo entendemos bien, puede transformar nuestro caminar con el Señor. Queremos explorar qué significa. ¿Qué significa es Jesús como sumo sacerdote en mi vida? ¿Por qué es tan importante para mí? ¿Y cómo podemos saber si verdaderamente hemos aceptado a Jesús en este rol, ¿no? en nuestras vidas? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Damos gracias a Dios y pedimos la bendición del Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque nos permites llegar a un momento en este día tan precioso que tú nos has regalado, de poder escudriñar tu palabra, de poder profundizar, de poder meditar en lo que nos enseñas. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestro Maestro y que nos reveles todas las cosas, Señor, de una manera que transforme nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vamos a hablar sobre Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? Bueno, primero yo creo que es importante poder entender el concepto de un sacerdote. Y es una idea central en la Biblia, el rol del sacerdote o el papel del sacerdote. Y en el Antiguo Testamento se establece, el sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo de Dios. Entonces, el propósito del sacerdote, algunos de los trabajos del sacerdote era ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados y entraba en la presencia de Dios al nombre del pueblo. Entonces, el sumo sacerdote, una vez por año, tenía una función de entrar y ofrecer sacrificios en el tabernáculo para expiación de los pecados. Pero tenía una función aún más especial. Solo él podía entrar en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, y solamente una vez al año, en el día de la expiación, que le llamamos en la palabra del Señor, para hacer expiación por los pecados de la nación. Y usted puede leer esto en el libro de Levíticos, habla todo de esto, comenzando del capítulo 16. Pero Jesús, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Pero su sacrificio no es como los sacrificios que ofrecían año tras año los sacerdotes del Antiguo Testamento. En Hebreos 4, capítulo 14 al 16 nos dice: así que teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, leemos aquí en la palabra del Señor que Jesús no solo ofreció sacrificios, sino Él mismo fue el sacrificio. En la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio después del sacrificio de Jesús. El sacrificio fue Él mismo, perfecto. Dice la palabra del Señor, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Fue un sacrificio perfecto, completo, como nuestro sumo sacerdote. Dice, hermanos, Él no solo intercede por nosotros, sino que también nos da el acceso directo a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba únicamente, pero el sacerdote, Jesús, el sumo sacerdote, ha entrado en el lugar santísimo y ha roto el velo que separaba esos dos lugares para darnos a nosotros acceso al trono de Dios. Entonces, entendamos realmente lo que significa Jesús como sumo sacerdote. Ya no necesitamos otro mediador, porque Jesús ha hecho lo que ningún sacerdote terrenal podía hacer: abrir el camino para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios, dice su palabra, para alcanzar ¿qué? Misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es la Virgen María, no es ningún santo, no, solamente Jesús es el único mediador, lo establece la palabra claramente, entre Dios y los hombres, nuestro sumo sacerdote, el que nos ha abierto el camino que antes no había, nos ha dado a través de Jesús. Ahora que entendemos realmente por qué es importante reconocer a Jesús como sumo sacerdote, tenemos que entender también por qué es importante aceptar a Jesús como sumo sacerdote en nuestras vidas. Y esto es muy crucial, mis hermanos, porque sin Él no podemos tener una relación genuina con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta paz, esta reconciliación, solo es posible a través de Jesús. Solo es posible a través de ese sumo sacerdote. Él intercedió por nosotros y nos dio acceso al Padre. Y la palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros. Si entendemos este rol de Jesús, podemos caminar, mis hermanos, en la seguridad de que ya no hay una barrera entre nosotros y Dios. Hay muchas personas que caminan por este mundo pensando, sintiéndose, teniendo una idea que no hay acceso a Dios. No, yo no puedo tener una relación con Dios. Y de cierta manera es cierto. Porque si no tienes a Jesús, no puedes tener una relación con Dios. Todos quieren decir, bueno, yo quiero tener una relación con Dios. Yo me quiero acercar a Dios. Yo quiero conocerlo a Él. Pero te voy a decir algo, si no conoces a Jesús, no puedes conocer a Dios. No conoces a Dios Padre. Jesús mismo, estando aquí, 100%, Él dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, Dios mismo se hizo carne, vino a habitar en medio de nosotros. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Tenemos que entender esto. No hay otra manera. Jesús, estando aquí en el mundo, en su ministerio terrenal, sus discípulos le preguntaron en una ocasión, le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y creeremos en Él. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no saben quién soy. Y muchas veces hay muchas personas que van caminando por este mundo diciendo, quiero conocer a Dios, quiero conocer a Dios. Bueno, ¿quieres conocer a Dios? Con eso, conócelo a través de Jesús. No tenemos nosotros ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús, que nos dio acceso al Padre.
Mis hermanos, si entendemos este rol de Jesús, vamos a entender que no hay barrera. Ya no tenemos que cargar con el peso de nuestros pecados, porque que Jesús, mi hermano, los llevó por nosotros. Isaías 53, 4 al 5 nos dice esto. Él intercede continuamente por nosotros, asegurando que cada vez que fallamos podemos levantarnos, arrepentirnos, seguir adelante en nuestra fe. Y esto es clave para nuestro crecimiento espiritual y nuestra santificación, porque todos estamos en un proceso de santificación y estamos siendo santificados por el Señor. ¿Qué quiere decir un proceso de santificación? Mis hermanos, no te engañes a ti mismo. No pienses que, bueno, yo soy tan santo, yo nunca fallo al Señor. No, todos pecamos, todos cometemos errores, todos fallamos. Pero porque tenemos un sumo sacerdote, podemos levantarnos y podemos pedir perdón, y el Señor nos perdona y podemos seguir adelante en nuestra fe. Ahora, nosotros tenemos que reconocer qué es un sumo sacerdote. Tenemos que aceptar a Jesús como sumo sacerdote en nuestras vidas. Pero, realmente, ¿cómo podemos saber si hemos aceptado el rol de Jesús como sumo sacerdote en nuestras vidas? Jesús, mi hermano, como sumo sacerdote, significa, cuando lo aceptamos, que confiamos en Él como nuestro único mediador y salvador. Si tú has aceptado a Jesús como sumo sacerdote y Él está ejerciendo el papel de sumo sacerdote en tu vida, entonces lo que tú estás haciendo o diciendo es de que yo entiendo que Él es el único mediador, la única manera que yo puedo tener una relación personal con Dios. Significa dejar de confiar en nuestras propias obras para agradar a Dios. Tenemos que aceptar que el sacrificio de Cristo es suficiente, fue suficiente y será suficiente por la eternidad. El Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. En Efesios 2, 8 al 9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú puedes saber si has aceptado a Cristo como tu sumo sacerdote en tu vida, como el mediador y salvador de tu vida, cuando te das cuenta que la gracia del Señor, la salvación, no te la puedes ganar, no puedes hacer nada para merecerla, si no, no hubiera sido gracia. Es gracia por la cual la recibimos, para que nadie se lleve la gloria, solamente Él. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo una vida basada en la gracia de Dios? En la gracia de Dios, o estamos tratando de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos. Mis hermanos, si aún estamos tratando de justificarnos ante Dios por nuestras obras, no, pues es que yo busco al Señor, yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia. Si estamos intentando justificarnos por las obras que nosotros hacemos, no hemos comprendido completamente el rol de Jesús como sumo sacerdote. Porque cuando aceptamos su sacrificio, vivimos en libertad. Y esto nos deja saber que nuestra salvación está únicamente en Él. También, mis hermanos, debemos de preguntarnos, ¿estamos acercándonos al trono de la gracia con confianza? ¿Sabe por qué muchas personas tienen dificultad de acercarse al trono de Dios? Porque se están mirando a ellos mismos, están mirando sus errores, están mirando su pecado, están mirando todo y dicen, no, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Mira qué tan sucio soy, mira, le he fallado a Dios tanto. No te has dado cuenta que Jesucristo es el sumo sacerdote. Ven a Él, deja que Él sea el mediador en tu vida. ¿Te estás acercando a Dios, al trono de Dios confiadamente? La única manera que lo podemos hacer es entendiendo que Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 14:16 nos invita a hacerlo. Si estamos viviendo con miedo, con condenación, con una sensación de distanciamiento de Dios,
Necesitamos recordar que Jesús ha eliminado todas esas barreras. Tenemos que aceptar su rol como sumo sacerdote que nos permite vivir en la certeza de que somos amados, somos perdonados, somos redimidos. Hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas únicamente por Jesús. Por Jesús, mis hermanos. Necesitamos entender esto. Porque este entendimiento de Jesús como sumo sacerdote debe de cambiarnos, debe de retar nuestras vidas, a vivir vidas llenas de gratitud y de santidad. Mis hermanos, si Jesús dio su vida por nosotros y ahora intercede continuamente por nuestras debilidades, ¿cómo no responder con un corazón rendido y una vida dedicada a seguir sus pasos en santidad? Mis hermanos, esta vida que el Señor me ha dado, no se trata de lo que yo he hecho y lo que voy a hacer, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí. Ahora mi respuesta es rendirme, es saciarme de Él, es vivir en santidad. Hebreos 10:22 nos llama a acercarnos a Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Mis hermanos, al saber que Jesús está intercediendo por nosotros, eso debe de cambiarnos, debe de esforzarnos por vivir una vida que honre su sacrificio. Cuando realmente entiendes el sacrificio que le costó todo al Señor su propia vida. No vivimos, mi hermano, para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos en Cristo. Y eso nos debe de llevar a una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida con el temor de Jehová dentro de nosotros, una vida de amor, de dedicación a la causa de Cristo. Así que, hermanos, mientras que seguimos adelante en nuestro caminar con Cristo, recordemos siempre que Él es nuestro sumo sacerdote, que su sacrificio fue suficiente y que podemos acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo que somos recibidos, somos amados, no por lo que hemos hecho ni por lo que haremos, sino por lo que Cristo hizo como sumo sacerdote. Él mismo se ofreció como el sacrificio mayor. Vivamos, mis hermanos, en este llamado que Jesús tiene para nuestra vida, siendo mejores seguidores de Cristo cada día, porque Él lo merece eso y mucho más. Jamás en esta vida podré pagar lo que este sumo sacerdote mío hizo por mí en la cruz, por la eternidad. Y su obra en nuestras vidas es perfecta. Tenemos que entender este principio. Mis hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y eso, cuando lo entiendes, te va a cambiar. Te va a transformar. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Espero que esta palabra nos haga meditar, nos haga reflexionar, que lleve realmente un significado profundo en nuestras vidas, que esta palabra encuentre un lugar en cada uno de nuestros corazones. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si el Señor nos permite, la próxima semana una vez más estaremos compartiendo medicina espiritual. Dios me los bendiga. Amén.